También buenos días docentes y compañeros en general. Hoy tiempo hay autores importantes que han dedicado su vida, cómo fueron sus historias y cómo qué han hecho por su pueblo y por qué las personas lo admiran tanto. Yo le hablaré sobre un hombre que es muy querido por todos y por qué nos llamamos sancarlinos. Y hoy hablaré sobre San Carlos Borromeo, que es un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, y que fue San Carlos Borromeo nació en el año 1538, el 2 de octubre, en el castillo de Arona, en Italia. A pesar de que era de una familia adinerada, pero él se caracterizó por ser una persona humilde y generoso con todos. En primer lugar, dio muestras de gran seriedad y devoción que ayudó a cualquier persona y vio que tal vez San Carlos Borromeo se mantuvo humilde a pesar de sus logros y su forma de vivir, rechazando la ostentación y dedicando su vida a lo demás. Un ejemplo de esto es que San Carlos Borromeo, su vestimenta, se decidió por una venta sotana en vez de enojarse prendas. ¿Cómo podemos poner en práctica la humildad en nuestra vida? Como ustedes saben, en la actualidad el mundo está lleno de ego y vanidad, lleno de personas que intentan aparentar y llenos a sí mismos. Podemos poner en práctica siendo sinceros y siendo humildes con todos. En conclusión, San Carlos Borromeo es un faro de inspiración a los jóvenes con sus cualidades determinantes, su dedicación a la educación, su compromiso, su liderazgo y su humildad. Y sobre todo esto, ¿cómo podemos poner en práctica en nuestras vidas? Por favor, compañeros, quiero que vean y reflexionen que nuestras acciones duran más que nuestra simple existencia. Y por último, quiero terminar con una frase de San Carlos Borromeo. Para no encontrar el lecho más frío, tenemos que echarnos al lecho más frío. Muchas gracias. A la corta edad de los 2 años la hermosura es un corte de pelo en forma ovalada, signo de humildad y devoción. Esto lo marcó para su futuro sacerdote. Después de que él volvió a Milán, se enteró que su tío había elegido a un papa en el cónclave en 1559. Ahí fue donde empezó su recorrido como seguidor de Dios. Al día siguiente de su exaltación, su tío, admirado por las virtudes del joven, lo mandó a Roma, colmándolo de honores y dignidades. Tiempo después, en 1560, lo nombró cardenal, obispo, secretario de Estado, cardenal protector de varios países y de 6 órdenes religiosos. Asimismo, arzobispo de Milán. Sin embargo, uno de los roles más importantes que jugó él fue como reformador en el catolicismo del Concilio de Trento, ya que después de que realizó algunas gestiones, hizo que se reanudara este en 1562. También hizo cambios en el catecismo, hizo reformas para la preparación de los futuros sacerdotes y derecho civil. Como todos sabemos, San Carlos Borromeo nació en el linaje Medici. Este linaje era conocido por ser mecenas de diferentes artistas e intelectuales de la época. Claramente tuvo acceso a las mejores oportunidades, a los mejores empleos, a la mejor educación, a los mejores contactos. Sin embargo, este usó todas aquellas oportunidades para poder brindar ayuda, amor al prójimo y ayuda. Como un filósofo importante decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. San Carlos Borromeo movió desde sus oportunidades y cualidades esa ayuda al prójimo y compartió el amor y la solidaridad. Gran ejemplo para el sancarlino que podríamos aplicarlo día a día. La primera vez que yo entré a este colegio, vi el nombre y me dejó un interrogante. ¿Quién era San Carlos? ¿Y por qué está presente en el nombre de nuestra institución educativa?
Pues hoy yo les voy a hablar sobre San Carlos Borromeo y por qué es bueno seguirlo de ejemplar. Así que empecemos. San Carlos Borromeo nació un 2 de octubre de 1538 en el castillo de Arona, junto al lago Movió. Él era parte de una familia muy ejemplar, donde destacaban sus padres Gilberto Borromeo y Margarita, por sus buenas acciones, virtudes y talentos. A sus primeros años ya demostraba seriedad, devoción, y con todo eso le dieron responsabilidades. Lo sorprendente de eso no hayan sido las responsabilidades. Lo que impresionaba era la edad, a la edad de 12 años. Pese a ser tan joven, Carlos recordó que la renta de esos beneficios pertenecían a los pobres. Nos demostraba que él no podía gastarlo todo a su ambición, sino... La mejor forma de olvidar las malas cosas de la vida es aprender a recordar las buenas cosas. Buenas tardes, miembros del jurado y público presente. Mi nombre es Zafiro Maiteni Sama Almeida y soy estudiante del cuarto año B. Hoy les hablaré de San Carlos Borromeo y por qué es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. San Carlos Borromeo fue un cardenal y arzobispo de Milán, quien nació en Italia el 2 de octubre de 1538. Fue un gran hombre por su dedicación a Dios. En aquellas épocas era una persona muy caritativa, fiel creyente y solidario con los demás. Así dicen las personas y su gran historia. Para empezar, fue caritativo porque ayudó a su pueblo de Milán en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando su pueblo de Milán pasó por una pandemia, él vendió muchas cosas de sus padres para poder ayudar a su pueblo. Años más tarde, cuando se estaba graduando de su doctorado, fallecieron sus padres y fue heredero de una gran riqueza, de la cual se despejó para poder hacer colegios, orfanatos y centros de ayuda. Por otro lado, fue fiel creyente a Dios porque nunca se despegó de él. Es decir, a lo largo de su vida le pasaron muchas cosas tristes. Por ejemplo, cuando fallecieron sus padres, o cuando le intentaron matar, o cuando la gente hablaba mal de él por su lenta comprensión. Esas cosas no le hicieron rendirse, le hicieron más fuertes y cercanos a Dios. Asimismo, ayudar a las personas sin ningún interés a cambio lo hacía sentirse bien, tranquilo, en paz, con Dios y con el prójimo. San Carlos Borromeo nos deja como enseñanza que no solo debemos pensar en nosotros, sino en el prójimo. Que la educación va acompañada de los valores. Les voy a decir una pequeña frase. Alabado sea Cristo y el reino que lo sigue, y que a nosotros los pecadores nos guíe. Gracias. Como vemos, el amor de San Carlos Borromeo hacia el prójimo hicieron de él un modelo a seguir, a pesar de la diversidad de ideas que había en su época. Gracias. Hermanos y hermanas de la fe, mi nombre es Ariana Lozada Cueva y hoy nos reunimos para reflexionar sobre la vida y el legado de San Carlos Borromeo, un hombre cuyo ejemplo resplandece a lo largo del tiempo y nos invita a considerar el por qué debemos seguir sus pasos en nuestra propia jornada espiritual. En un mundo lleno de desafíos y distracciones, la figura de San Carlos Borromeo nos llama la atención y nos invita a considerar esto. En primer lugar, San Carlos Borromeo no fue solo un líder eclesiástico, sino un auténtico pastor de almas. A través de sus acciones demostró que la fe es la auténtica. A través de sus acciones demostró que la auténtica fe se manifiesta en el servicio de su Estado. Asimismo, San Carlos Borromeo la humildad fue otro pilar fundamental en la vida de San Carlos. A pesar de su elevada posición en la jerarquía eclesiástica, nunca perdió de vista la humildad y la simplicidad que Jesús nos enseñó. En un mundo que valora el poder y la posición, San Carlos nos insta a recordar que todos somos hijos de Dios, llamados
y a buscar el bienestar de todos sin importar nuestra posición social o física. Además, la reforma de la Iglesia fue una de las misiones más importantes en la vida de San Carlos. Reconoció la necesidad de purificar y fortalecer la Iglesia, no solo en términos estructurales, sino también en el corazón y en la espiritualidad de los creyentes. Siguiendo su ejemplo, podemos comprometernos a mejorar la integridad y el compromiso con la verdad en nuestra vida diaria, trabajando de manera constante en nuestra propia relación con Dios y con los demás. En conclusión, hermanos y hermanas, la vida de San Carlos Borromeo nos muestra el por qué debemos seguir su ejemplo de fe profunda, humildad y servicio. Nos insta a vivir con un propósito más grande. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia al irradiar amor y compasión en nuestras comunidades y entre aquellos. Quiero empezar diciendo muy buenos días a señores jurados, profesores y compañeros presentes. El día de hoy les voy a hablar sobre un ícono religioso, un ilustre personaje, un símbolo para la institución educativa San Carlos. Su nombre es San Carlos Borromeo. Mi nombre es Gianpiero Jesús Cabeza de Astete y empecemos. Un 2 de octubre de 1538 nació un robusto y sano bebé llamado Carlos Borromeo. Sus padres fueron conde Gilberto II y Margarita de Medici, esta última siendo hermana del Papa Pío IV. Borromeo recibió la tonsura a sus 8 años de edad por parte de sus padres, ya que estos eran muy religiosos. Borromeo recibió sus cualidades y actitudes religiosas por parte de su tío, ya que era Papa Pío IV. Una anécdota de Borromeo fue que cuando estaba jugando una partida de ajedrez, había unos sacerdotes que se acercaron a él y le preguntaron: ¿qué harías si el mundo se acabara en una hora? Él le respondió tranquilamente: seguiría con lo mío, ya que me alegraría mucho que el Señor me encontrara en el lugar en que me gustaría encontrar. Un hecho importante en la vida de San Carlos Borromeo fue cuando estaba en la época post-Concilio de Trento. Estaba en la época post-Concilio de Trento, donde le informaron donde le informaron que su hermano había fallecido en un accidente en caballo. Esto hizo que Borromeo estudiara y viera cuál es el propósito de la vida. Borromeo había recibido una gran riqueza por parte de su hermano y sus padres, que él utilizó para fundar 740 escuelas de catequismos, con más de 3.000 catequistas y más de 40.000 alumnos. En uno de sus viajes, Borromeo cayó enfermo con una terrible fiebre, y fue por eso que lo llevaron en camilla hacia Milán. Borromeo murió lamentablemente agonizando, diciendo con últimas palabras: "Ya voy, Señor, ya voy", muriendo el 3 de octubre de 1587 a sus 46 años de edad. Su historia fue canonizada por el Papa Pablo V. Bueno, yo creo que Borromeo, al morir, dejó un gran legado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es por eso que debemos estar agradecidos y orgullosos de que esta institución educativa lleve su nombre. Antes de terminar, quisiera decir que no me aplaudan a mí ni me aplaudan a Borromeo. Quisiera que aplaudan al Señor, ya que eso es lo que quería Borromeo. Gracias. Pues así nos convertiremos en mejores personas, en mejores cristianos. Así estaremos acercándonos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras.
profesores y profesoras. Hoy ya la voy a presentar sobre San Carlos Borromeo. Mi nombre es Piero Fuente Velázquez. Y lo voy a presentar sobre San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo construyó casas, clero, hospitales. En primer lugar, San Carlos Borromeo se entregó al Señor, alabó su grandeza y amor. En segundo lugar, San Carlos Borromeo se dio cuenta que en la iglesia había corrupción. Cuando las personas no estaban obedeciendo las leyes de la iglesia, las personas obedeciendo las leyes de la iglesia, ya fue. Entonces, en primer lugar fue que San Carlos Borromeo mostró solidaridad, construyendo casas para los pobres, en solidaridad mostró, le dio comida a los pobres cuando ellos no tenían nada que comer. Él fue un ejemplo a seguir, pero ahora ya nadie es un ejemplo a seguir, ya que San Carlos Borromeo todavía sigue estando vivo para nosotros en nuestros corazones, ya que si San Carlos Borromeo todavía seguiría existiendo, todavía seguiría ayudando a los demás pobres, que todavía siguen estando casas y hospitales, ya que San Carlos Borromeo de hospitales y ayudó a los pobres con su solidaridad, respeto y solidaridad. ¿Tú también? Gracias. Directora, queridos estudiantes, compañeros y participantes de este concurso. Hoy he venido a hablarles sobre San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, un hombre de gran fe, nos dejó valores, principios, pero sobre todo nos dejó un recuerdo tan bonito de la solidaridad, la amabilidad, que él siempre nos inculcó. Él nació el 2 de octubre de 1538. Ha sido y será un ejemplo a seguir para mi persona, mi familia y para todo miembro de este colegio, ya que llevamos un nombre en este colegio. La primera fundación de este colegio ha querido que nosotros sigamos su ejemplo, por eso nos ha brindado el nombre de San Carlos. Me ha indignado a mi palabra y en boca de la directora que estudiantes de primero a quinto no conozcan a San Carlos Borromeo, como era, que pasó, que vivió. En general, nadie lo conocía. Yo este año he ingresado a este maravilloso colegio. He intentado averiguar lo que ha estado a mi alcance de San Carlos Borromeo y me asombró y dejó en mí un gran sentimiento de felicidad y unas ganas de seguir su ejemplo. Me gustaría hablarles sobre qué fue lo que pasó para que San Carlos Borromeo pueda estar en la iglesia y pueda llegar a ser santo. Él no pudo tener el apoyo, no pudo tener mucho apoyo sobre sus padres biológicos, pero sí lo tuvo de su tío, el papá Tío Carlos. ¿Saben quién dijo esa frase? San Carlos Borromeo, más conocido como el padre de los pobres.
Arzobispo nacido en Arona, Italia, en el año 1538. Fue uno de los mejores reformadores en la época postridentina, ejemplo de vida y obra de humildad y generosidad. Soy Juan José Vázquez Gutiérrez y el día de hoy les hablaré de por qué San Carlos Borromeo es un ejemplo a seguir. En primer lugar, San Carlos desde muy pequeño demostró gran seriedad y devoción. Carlos tenía dificultad de palabra y su inteligencia no era eminente. Sin embargo, logró grandes progresos en sus estudios. La seriedad y devoción de San Carlos en su conducta hicieron de él un modelo a seguir para sus compañeros. Por ello es un modelo de superación. En segundo lugar, San Carlos rechaza a sus derechos a favor de su tío Julio y se proclama sacerdote. La generosidad de San Carlos era eminente. Por ejemplo, fundó colegios, seminarios y otros centros escolares. En la casa de San Carlos vivían aproximadamente 100 personas, de las cuales la mayoría eran clérigos, a lo que el santo generosamente pagaba para que no recibiesen regalos de otros. Por ello es un modelo de generosidad. Cómo saber actuar con nuestros hermanos, nuestros prójimos, como hijos de Dios. En segundo lugar, San Carlos Borromeo también es identificado con una palabra, la solidaridad. Pues él apoyó a muchos pobres, personas necesitadas, gente que sufría. La sociedad los había dejado de lado, pero no, San Carlos Borromeo estuvo ahí presente para ellos. A no le importó que sean pobres, él estuvo ahí para apoyarnos, ayudarnos. ¿Cuántas personas hoy en día sufren? ¿Cuántas personas claman una ayuda? Alguien que los apoye. Lo vemos en las noticias, en la calle, en nuestros hogares. A veces somos nosotros mismos. Pero no, San Carlos estuvo ahí para ayudar al prójimo, ayudar a quien lo necesitara, brindarle una mano ayuda, para así hacer de este un mundo un poco mejor, donde no todos nosotros nos preguntemos, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto o lo otro? Nosotros nos quejamos, ¿y qué hacemos por la sociedad? No hacemos nada, no nos preocupamos. ¿Realmente nosotros somos humanos? Pero no, San Carlos Borromeo, con sus manos, con el poder que tenía, solamente se concentró en ayudar a los demás. A él no se concentró en riqueza, no se concentró en bienes, en juegos, en dinero, en mujeres. No se concentró en eso, se concentró en apoyar a los demás. A no le importaba eso, porque él estaba interesado en seguir el camino de buen cristiano, para ir con los demás y con él mismo. También, aparte de estas obras que hizo, también pudo realizar lo que son las escuelas pastorales para que nosotros como jóvenes o los jóvenes de ese tiempo puedan seguir su camino y convertirse en fieles cristianos, para que puedan seguir a Dios. Porque él, al igual que se importaba por su propio camino hacia Dios, también se preocupaba más que los demás y los jóvenes